¿Cómo están? Les enviamos un cordial saludo desde nuestro Instituto de Corregidora en Querétaro, en México. Vamos a comentarles, Viri y su servidor Rafael Holguín, un tema de los de psicología. De hecho, este tema el maestro le llama la ley del péndulo y aparece en el libro de la Gran Rebelión. Sin embargo, si ustedes están de acuerdo con nosotros, queremos darle un enfoque distinto, como lo hemos platicado, Viri, de no repetir lo que el maestro, evidentemente con su gran sabiduría, pues ya nos dejó escrito en los libros, sino darle nuestro toque en base a las experiencias que nosotros hemos vivido y que les puedan refrescar a todos ustedes pues esa motivación para el trabajo interno que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. Queremos hacer ese giro que espero que les agrade este video. Repito, ya no repitiendo simplemente lo que el maestro ya dijo, que pues no se le tiene que agregar nada a lo que ya él comentó, sino que nosotros pongamos un granito de arena en base a lo que en nuestras vidas nos ha impactado este tema y lo que nos ha tocado ver a la luz de esta hermosa reflexión de la ley del péndulo. Fíjate que yo creo que de los errores que más comúnmente cometemos los que estudiamos la gnosis es el creer que porque ya se vio o se leyó un tema ya uno lo sabe, y es algo que puede pasar con los que nos ven. En el momento en el que escuchan el tema que es la ley del péndulo, pues pueden decir, o sea, ¿qué más me pueden compartir? Eso yo ya lo sé. Pero realmente debemos profundizar en esos temas porque pues ahí es la base, por algo el maestro los dejó, ¿no? Y una cosa es leerlo, una cosa es haberlo escuchado, pero otra cosa muy distinta es vivirlo. Y la ley del péndulo es un tema que está presente a cada momento, todos los días, y que, como bien lo sabemos, nos lleva de un extremo al otro. Y si nosotros no empezamos a reflexionar en eso, pues no vamos a poder lograr lo que es realmente el despertar. Entonces siento que debemos quitarnos pues de esa idea, abrir un poco la mente y realmente meternos en nosotros mismos y reflexionar hasta qué punto nos tiene sometidos esta ley del péndulo, ¿no? Fíjate qué interesante, Viri, porque nosotros podemos repito, este tema de la ley del péndulo y comentar lo que el maestro ya dijo, ¿no? Surgió, ¿cómo se llama? Surgió Jerusalén, cayó Egipto, surgió Roma, cayó Jerusalén, surgió Grecia, y quién cayó, y de repente el ateísmo de Moscú, y ahora se convierte en un país altamente metafísico. Entonces vamos del tingo al tango. Podemos repetir lo que ese tema tan sabiamente el maestro nos dice. Lo importante es aplicarlo en nuestras vidas, no cerrarnos a que este es un tema que nos habla de países, de épocas, de política, sino que nos está hablando de nosotros mismos, y aún los que estudiamos la gnosis estaremos siempre sometidos a la ley del péndulo. Entonces, si te parece, vamos a empezar con una pequeña introducción, evidentemente siempre tomando como base lo que el maestro Samael nos dice, ¿no? Y hablando de la ley del péndulo, seguramente ya todos los que nos hacen favor de vernos y escucharnos en internet, pues sabrán muy bien que el maestro empieza hablando de lo que es un reloj, de esos relojes antiguos, todavía del siglo pasado, en donde funcionaban pues con ese famoso movimiento del péndulo, que me imagino que muchos relojes incluso siguen funcionando así, pero ya no se ve el movimiento pendular. En esas ocasiones sí se veía el movimiento pendular, y al maestro nos lo ponía como ejemplo para que nosotros reflexionáramos de que así nos sucede en la vida, de que hoy estamos en un punto y mañana estaremos en el otro. Hoy estaremos eufóricos de alegría y al rato estaremos tristes. Hoy estaremos llenos de dolor y al otro día llenos de optimismo, y nos va llevando la vida de emociones extremas, en donde por un lado sale el sol y por otro lado están las espesas tinieblas. ¿Cuál es el error, me parece, que cometemos muchos de los que llegamos a estos estudios gnósticos?
Pues que creemos que ya llegamos a la gnosis, nos dan prácticas maravillosas y ahora vamos a vivir siempre en un extremo del péndulo, siempre felices, siempre alegres, siempre positivos, y no falta que de repente llegue algún familiar que no gusta de estos estudios y te diga: ¿por qué estás triste? ¿No? Pues ¿qué no estudias la gnosis? ¿Por qué estás enojado? Entonces, ¿de qué te sirven tus estudios? Como si no nos diéramos cuenta que en esos estudios el agua hierve a 100 grados, como el maestro Samael lo dice, y al contrario, se vive más intensamente la vida y no necesariamente te la pasas riéndote o rascándote la panza de felicidad. Entonces debemos de entender en qué consiste el camino esotérico, ¿no? Para que nosotros nos vayamos ubicando. Recuerdo muy bien el caso de una persona que me tocó conocer, que él insistía mucho en que la gnosis nos debería de dar para vivir bien, que con la gnosis nosotros deberíamos de vivir en armonía, felices, positivos y siempre manteniendo una estupenda relación con todos a nuestro alrededor, familiares, amigos, conocidos, vecinos, ¿no? Que porque si no, no estábamos aplicando bien la gnosis. Desde mi punto de vista, nada más ridículo y alejado de la realidad que eso, ¿no? Ya me imagino yo diciéndole esas palabras al Maestro Jesús: pero ¿por qué no te llevas bien con todos? Mira cómo te están crucificando, ¿no? En realidad, cuando se camina el camino vertical, la senda vertical, pues todo el mundo se te echa encima. Entonces, no hay que confundir el que nosotros debamos de permanecer en el Tao, y ahorita vamos a hablar en el centro, pero otra cosa es pensar que nosotros vamos a estar ajenos de vivir ese movimiento pendular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con este tema? Reflexionarlo hacia adentro y quitarnos la idea de que con estos estudios vamos a vivir siempre en un extremo del péndulo, siempre alegres, siempre positivos, siempre eufóricos, cosa que no va a ser así. El maestro también ponía ejemplos, por ejemplo, del marxismo, del ateísmo, y cómo por el otro lado se fue a un fanatismo religioso, y así estamos constantemente como humanidad movidos en movimientos pendulares. Pero en nuestra vida también ocurre lo mismo y nosotros no estamos ajenos a eso. ¿Cuánta gente, Viri, no le pasa que de repente consigue un trabajo muy bueno después de una época de sequía en donde pasaron meses o un año o más en donde no le salía el sol y de repente le llega un trabajazo, un sueldo muy bueno, socialmente feliz, estable, pero piensa equivocadamente que ya llegué a ese otro lado del péndulo y ahí me voy a quedar? ¿Y qué sucede? Que no toma previsiones, no ahorra, no capitaliza, y al rato viene el movimiento del péndulo del otro lado y a llorar y a arrastrar la cobija. ¿Tú has conocido casos? Pues puede ser de índole económico, profesional o incluso de relaciones. Ahorita que comentas eso, yo creo que el problema con lo de la ley del péndulo no es que cambie el péndulo, ¿no? Y que vaya de un extremo al otro, sino el problema es cómo reaccionamos nosotros ante esa situación. Y normalmente nos desbordamos en emociones, ya sea o positivas o negativas. Y entonces nos desgastamos a tal grado que por supuesto que no vivimos y no aprendemos de la situación que se nos está presentando, ¿no? Entonces, pues obviamente con ese desgaste, con ese derroche de energía, pues ¿qué queda de nosotros? Nada, ¿no? Y nuevamente el ego volvió a hacer lo que quiso y seguimos con ese círculo vicioso durante vidas. Entonces, es muy cierto eso que comentas y pasa en todo momento. Simplemente en el caso de las relaciones personales, ¿no? Normalmente conocemos a alguien o en este caso en una relación de pareja, ¿no? Recién están juntos, se enamoran, todo es hermoso, todo es miel sobre hojuelas, pero de pronto se empiezan a ver los errores de la otra persona
y se cambia al otro extremo, ¿no? Dura un par de meses esa ilusión y después se pasa al otro lado y uno ya aborrece a esa persona. Y así nos pasa siempre, ¿no? Y lo triste es que en este caso, pues normalmente se quedan las etiquetas, ¿no? Como lo comentábamos en los temas anteriores. También tenemos en el caso de la economía, como tú dices, cuánta gente que obviamente cuando está mal, cuando está pasando por grandes crisis económicas, pues hasta humilde es, hasta como servicial, busca agradar, y de pronto por X razón cambia el péndulo y le empieza a ir bien. ¿Cuántos no se vuelven soberbios, orgullosos y le dan la espalda a los que en su momento le ayudaron, ¿no? Y con esa idea de que jamás van a volver a estar del otro lado. Se distraen con fantasías de ya soy, voy a tener, voy a poseer más, y jamás se piensa en que nuevamente el péndulo va a cambiar y que si más bien hubiera sido pues más consciente, hubiera prevenido para que cuando cambie el péndulo no sea tan fuerte el golpe, ¿no? Como decías, ahorrar o pues cierto plan previsor que no tuvo. Fíjate que en el caso mío me ha tocado ver muchos casos así, muchas situaciones, también las mías. A mí, yo soy un convencido de que existe la ley del péndulo, porque en muchas etapas de mi vida me ha tocado estar en un lado en donde todo parece, bueno, me pasaba en base a los, ¿cómo se llama? En base a las actividades profesionales que yo realizo. Llegó un momento, Viri, y lo digo con toda confianza, sin cuestión de orgullos, llegaba un momento en el que me hablaban por teléfono para ofrecerme negocios, ¿sí? Y yo les decía no, desde mi teléfono, sentado viendo la tele o estando disfrutando de mi sala, de mis hijas, y me decían, oye, que hay este negocio. No. En otras ocasiones me decían, oye, te pedimos que participes en este negocio, ¿no? Bueno, casi que pues me daba el lujo de decir, bueno, está bien, y participaba en ese negocio y pegaba, ¿no? Entonces era un lado del péndulo. Luego me tocó conocer el otro lado, en donde estaba profundamente salado, como decimos aquí en México, y yo intentaba, por más que quería, a veces decía, bueno, ahora sí se me va a hacer este negocio, porque lo veía tan fácil. Es como cuando te ponen una pelota en el manchón penal, los que les gusta el fútbol, pues ya nomás de meterlo. Y no, y resulta que no pasaba y fracasaba el negocio, y bueno, yo me sentía totalmente salado. En mi caso mío me ha tocado verlo así. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un amigo, un empresario. Le fue muy bien, él innovó un producto, fue el primero que lo sacó. Bueno, le fue tan bien que no sabía qué hacer con tanta abundancia. Se llevó a sus trabajadores, no una vez, muchas veces, a viajes. Se los llevaba de viaje o los mandaba solos. Se la pasaba dándoles recompensas y lo mandaba de vacaciones hasta el extranjero. Ese fue un punto del péndulo, o sea, fue cuando el péndulo llegó de este lado. ¿Qué sucedió después? Pues le hicieron competencia, le robaron la fórmula, le pusieron productos similares, le quitan todo el negocio, él ya no supo qué hacer, porque entonces supo vivir en la abundancia, pero no supo cómo ajustar todo ese momento de crisis y se fue al otro lado del péndulo. Y ahora que lo ves y platicas con él, pues nada más se refiere a esa época, como si se hubiera quedado atrapado en esa época maravillosa y abundante, y no quiere darse cuenta de la realidad de que muchas veces pudo haber salido de este bache, del otro extremo, pero él mismo ya no quiso,
ya no tuvo la fuerza, y ahorita vamos a hablar de eso, de qué sucede cuando no estamos interiormente fuertes, y eso propicia que duremos más tiempo en un lado del péndulo que en otro, no porque la ley o la divinidad o la naturaleza no nos quiere mandar para el otro lado, sino porque nosotros no le estamos cooperando. ¿Ibas a decir algo? De cómo, pues la verdad nunca estamos conformes con lo que tenemos, ¿no? Y siempre estamos proyectando, y en eso nos distraemos. Entonces, a mí, ahorita que comentabas ejemplos, a mí me pasó que hubo una época en que estaba pues muy ocupada, ¿no? Entre el trabajo, la escuela, y andaba todo el tiempo corriendo, y pues ya estaba cansada de esa situación, ¿no? Y yo decía, es que quiero ya tranquilidad, quiero como un respiro, tener un poco más de tiempo, pues para mí, y no andar corriendo, ¿no? Es muy desgastante. Y quejándome, ¿no? Y después nuevamente cambia la situación, y ahora sí tengo el tiempo, encontré un trabajo pues más tranquilo, donde puedo darme espacios para mí, principalmente para pues para el trabajo esotérico, ¿no? Y ahora, en lugar de que uno diga, bueno, ya tienes lo que querías, ahora lo puedes disfrutar, pasa algo bien curioso, pero todo lo contrario. Ahora más bien me entró como una ansiedad, porque es que tengo que hacer, ¿no? Y nuevamente me tengo que ocupar, o sea, tengo ahora más tiempo libre, ¿qué hago? Y otra vez el desgaste. Ya estaba de un lado anhelando un descanso, me lo cambian y ahora anhelo el acelere que tenía, ¿no? Entonces es absurdo y parece incongruente como algo pues así tan, que vaya, me le están dando la oportunidad como yo lo estaba pidiendo, en lugar de aprovecharlo realmente lo sufra. Pero así como en este pequeño caso, así nos pasa en la mayoría, ¿no? Que nunca estamos conformes y no aprovechamos las condiciones, la situación que tenemos hoy para despertar. Estamos diciendo, el día que tenga esto, el día que esté así, hasta entonces puedo trabajar, hasta entonces puedo despertar, porque yo era el pretexto que usaba, no tengo tiempo para hacer mis prácticas, por ejemplo. Ahora que lo tengo, pues es que siempre sale algún pretexto, ¿no? Entonces siento que es más bien como ese compromiso de decir, no importa, con lo que tengo hoy, con lo que tengo ahorita a mi alcance, con esas posibilidades, empezar a trabajar. Y pues es como ese choque de conciencia que a mí me dio, que pues todo lo que pedí me lo dan y después no se disfruta. Fíjate qué interesante, porque así estamos nosotros, de manera inconsciente. Lo que tú comentas es pretender siempre estar en un lado del péndulo. El día que tenga, el día que sea, voy a ser feliz. Es decir, el día que el péndulo esté de este lado. Pero vuelvo a repetir, estamos negándole la posibilidad al péndulo de que se vaya para el otro lado. Invariablemente se va a ir para el otro lado. Ejemplos hay muchísimos. Aquí en esta ciudad donde nosotros estamos, en este estado, cambiaron de partido. Por lo general, en el sexenio pasado votaron mucho por un color, ahorita ganó el otro color. Bueno, los que perdieron andan de capa caída y los que ganaron andan eufóricos, casi que ya salió el sol. Pero, repito, no va a ser así. Ni el que perdió, perdió todo, ni el que ganó, ganó todo, y el que perdió, ganó, y el que va a ganar, perderá después. Y eso no lo entiende nadie. Hay una persona ahí también que conozco, que también en el periodo anterior le fue muy bien, ¿no? Porque le tocó la ola del color que había ganado, del partido. Pero nunca entienden estos temas y no entienden que nada es para siempre. Pues obviamente no ahorró, porque aparte en su fantasía era que el que iba a ganar iba a ser del mismo color, iba a tener otros 6 años de bonanza. ¿Dónde va perdiendo? ¿No? Y ahora se queda sin trabajo, sin nada. Es decir, nada es para siempre. Por más que veamos un ejemplo de alguien que hoy toca los cuernos de la luna, entendamos que va a caer, pero también entendamos que nosotros mismos estamos supeditados a la ley del péndulo y que no podemos evitarlo.
Lo que sí podemos hacer es trabajar hacia adentro para estar fuertes internamente y no dejarnos, ¿cómo se llama?, influenciar por eventos externos, sino conservar esa paz y esa fortaleza interior, como hace rato tú lo comentabas, ¿no? El día que yo tenga tiempo libre, quién sabe qué, ahorita más o menos lo puedas tener, bueno, pues aprovecharlo hacia adentro. Si hay momentos, aquí en México decimos una frase que dicen: hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Si estás en el momento en el que nada el pato, perfecto, pero tu trabajo interior lo tienes que seguir haciendo. Tienes que seguir conquistando tu mente para que se quede quieta, para que no esté loca, para que no vaya de un lado para otro. Trabajar en el recuerdo de sí, con tu conexión con tu triada, cuidar tu semilla, cuidar tu simiente, ¿sí? Tienes que hacer tus prácticas. Si estás en el otro lado del péndulo y hay escasez y hay estrechez económica por la ley del péndulo, porque la divinidad así lo quiere, porque la vida, porque el karma, por lo que sea, tienes que seguir haciendo tu trabajo. Tienes que seguir, ¿cómo se llama?, manteniendo tu equilibrio, para que llegue un momento en, como decía el hermano Samael, no seas víctima de las circunstancias. ¿Qué sucede con la ley del péndulo? Ya sea en un extremo o ya sea en el otro, somos víctimas de las circunstancias. En un extremo estamos fantaseando porque no todo nos va muy bien en lo económico, en lo familiar, en lo profesional, en lo que sea, y estamos fantaseando con que ya la luna es de queso, pero estamos fantaseando. Y en el otro lado estamos tristes, deprimidos y fantaseando y anhelando y deseando que llegue el otro extremo, pero en ambos casos estamos perdiendo la oportunidad del despertar, y el despertar es aquí y ahora. Entonces este tema nos debe de invitar a todos nosotros a no tenerle miedo a los extremos de la ley del péndulo, pero sí a permanecer nosotros bien plantados en el centro, pero no en el centro de afuera, sino en el centro hacia adentro. Y que si hoy como estoy en un extremo o en el otro, internamente esté trabajando en recuerdo de sí, en mi conexión con mi triada, en mi trabajo interior profundo. Y es que ese es el problema, ¿no? Que siempre nos limitamos a lo externo, y mientras no lo interioricemos, pues no vamos a adquirir esa autoconciencia, ¿no? Entonces, porque lo mismo nos pasa, ahorita pusimos ejemplos como precisamente externos, pero hacia adentro, en lo espiritual, también tenemos esos momentos donde podemos estar en un extremo del péndulo y tenemos experiencias, salidas en astral, la conexión la sentimos con la triada, a flor de piel, hay lucidez en nosotros, hay cierta paz, pero también hay momentos donde son grandes crisis emocionales, donde no vemos ni la luz del sol, hacemos oración, pedimos la asistencia a la divinidad, no recibimos respuesta, nos sentimos abandonados por el Padre, no hay sueños, no hay experiencias, no hay una guía que diga, que nos haga saber por dónde ir, ¿no? Entonces, también ahí es importante no perder el control, no desbordarse o en esta alegría o en esa tristeza, en esa depresión, y saber que todos son procesos y que si lo sabemos aprovechar vamos a lograr que la esencia se fortalezca de cada uno de ellos, porque ambos nos dan grandes oportunidades, pues eso para crecer y reafirmarnos como esencias. Pero si nosotros nos vamos nuevamente o por la autoconsideración o por el orgullo místico de que sí, ahorita estoy en mi mejor momento, ya estoy despertando, pues vamos a perder esa oportunidad. También yo siento que algo clave en este tema es no renegar, porque siempre estamos renegando, de verdad, de forma inconsciente. A lo mejor decimos no lo estoy expresando, pero hasta con acciones podemos andar todo el día con el ceño fruncido, pero nosotros no renegamos, ¿no? Realmente es observar y en lugar de renegar, empezar a agradecer, incluso en los momentos difíciles, porque por algo nos los están mandando y es porque el Padre espera algo de nosotros, si no, no los presentaría, ¿no? Entonces necesitamos de empezar a vivir ese equilibrio y
saber aprovechar las oportunidades de cada extremo, y siempre lo importante hacia adentro, no desesperarnos, tener siempre esa constancia, esa continuidad de propósito, y pues sin importar, ¿no?, pues qué estemos viviendo realmente hacia afuera, porque el punto no es que no pase nada afuera, sino que adentro pues no se altere, ¿no? Fíjate qué interesante, ya estamos llevando el tema, ya estamos llevando esta reflexión de afuera hacia adentro, ¿no?, que es siempre el terreno que nos interesa. Ahorita que tú comentabas eso, también a todos nos toca vivir esta ley del péndulo interna, y a mí me ha pasado, bueno, siempre, que en ocasiones todo fluye maravilloso, sientes hasta que respiras espiritualidad, todo va marchando muy bien, y en ocasiones es como tocar la puerta y nadie te oye, ¿no? Y sientes esa desesperación, y a veces quisieras ver resultados y no puedes, quisieras vivir en paz y hay mucha agitación, pero el maestro Samael lo decía, para que se cristalice el alma necesita uno pasar por grandes crisis emocionales, y eso evidentemente implica un sangoloteo tremendo en nuestra vida. Entonces, qué interesante que nosotros también sepamos que estamos sometidos a esa ley del péndulo internamente, y que esa no es opcional, es necesaria para nuestro trabajo y nuestro crecimiento interior. Lo que sí es opcional es el estado interior que nosotros le pongamos ante los eventos que vivimos, y podemos permanecer en el centro, en el Tao, sabiendo que todo es temporal y pasajero. He escuchado a muchos estudiantes que cuando tienen por ahí alguna experiencia astral, una experiencia onírica, cosas maravillosas, andan muy felices, pero de repente cuando les toca una pruebita en la que pues no sienten esa conexión con la divinidad, porque así es la prueba, híjole, totalmente se derrumba, ¿no? Tal pareciera que nada más queremos vivir en un extremo del péndulo, y así no funciona esto. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos, y con una ley del péndulo que nos lleve del tingo al tango no lo vamos a lograr. Tenemos que nosotros tomar el control de nuestra existencia y seguir avanzando y caminando llenos de fe y fortaleza, como decía el hermano Samael, independientemente de dónde nos toque el movimiento pendular, ¿no? Y una cosa más, hace rato lo decíamos, ¿no? No sé si te ha pasado ver, Viri, o en el caso mío también lo he visto así, que en ocasiones, repito, la ley del péndulo me lleva del lado positivo, y está uno feliz, eufórico, ¿no? Cuando te lleva del otro lado, me pongo a hacer cuentas y digo, ah, caray, ya estuve más tiempo acá que en el otro, ¿no? Ya me toca del otro lado, y sin embargo uno permanece más tiempo acá, ya no necesariamente porque la ley del péndulo no vaya para el otro lado, sino porque uno está de capa caída. Ya a veces uno se deja entrar emociones negativas, pensamientos negativos, y cuando la ley del péndulo nos quiere llevar para otro lado, uno hace que permanezca más en la etapa de oscuridad, por así decirlo, que en la de luz. Si uno está trabajando bien internamente, ni siquiera vas a ver ni siquiera se va a notar una ni otra, estás en el centro, ¿no? Pero cuando uno no está trabajando, puede durar más en una que en otra, ¿no? Y ahorita con lo que comentas, también siento que todo esto de la ley del péndulo es para, ya lo había mencionado, reafirmarnos y saber quiénes somos como esencias, porque podemos estar de un lado, no sé, del lado positivo, como dices, y ahí sí sentimos que valemos, ¿no?, que somos alguien, pero si estamos del otro lado, pues nos devaluamos por completo. Si alguien nos dijo eres un perdedor, pues sí, soy un perdedor, un fracasado, y aquí estoy y no puedo salir, y nos hundimos, ¿no? Entonces no somos ni lo uno ni lo otro, como dicen, no eres más porque te alaben ni menos porque te vituperen. Entonces con la ley del péndulo es empezar a reconocer qué somos como esencias, o sea, más allá de lo que nos puedan decir, es empezar a reafirmar y descubrir realmente los valores que ya se traen, y lo mismo pasa de forma espiritual hacia adentro. Nosotros podemos sentir que vamos bien,
Y también pues la divinidad siempre nos pone pruebas, ¿no? Para ver qué tanto hemos avanzado y pues hasta dónde podemos ir solos también. Entonces nos puede mandar incluso un sueño, una experiencia donde nos pueden estar indicando que no vamos bien, como prueba. Pero si uno sabe y uno lo siente, que realmente está trabajando hacia adentro, por más que te hayan mandado esa experiencia, uno ya sabe quién es y no te mueve. Y nuevamente se permanece en lo que es el Tao. Y por eso siento yo que lo más importante de esta ley del péndulo es no solo permanecer en el centro, sino irnos reafirmando como esencias y no dejarnos influenciar y basar ese valor o no en las situaciones externas o en lo que puedan decir los demás de nosotros. Es bien interesante por lo que comentas, porque ahí está una de las grandes lecciones de la ley del péndulo, que cuando eres víctima de esta ley mecánica, pues te lleva de un extremo al otro, y también nosotros nos reconocemos a nosotros mismos en base al concepto que otros puedan tener de nosotros, y obviamente hacia adentro pues lo que el ego, lo que el anticristo diga de nosotros, etcétera, ¿no? Debemos entender que nosotros valemos como esencia, darnos cuenta que nos sobra y que nos falta, sin esa ley pendular que es mecánica y que no nos permite conocernos y reconocernos como lo que somos. Yo creo que hasta ahí vamos a dejar por terminado este tema. Es una reflexión que queremos que abone a lo que el maestro Samael nos dijo con su infinita sabiduría y su gran amor por la humanidad acerca de la ley del péndulo. Como ustedes se dan cuenta, no quisimos repetir lo mismo, sino darnos cuenta y concientizarnos todos de que vivimos sometidos a una ley del péndulo, pero que en nosotros está el vivir en el centro, ya sea en un extremo o en el otro, ya sea en las vacas gordas o en las vacas flacas, ya sea que estemos en Navidad o en la cuesta de enero. Depende de nosotros el vivir en equilibrio, el vivir en paz, en armonía y en conexión con nuestra triada, y seguros y conscientes de lo que estamos haciendo, llevar, como decía el maestro Samael, una vida edificante y esencialmente dignificante, interiormente hablando. Eso es lo que queremos abonar con estos temas de psicología. Hoy empezamos con vamos a dar otros más, ya sin repetir lo que ya sabemos, sino tratando de aportar una semilla más que les motiva a todos ustedes, como también hacia nosotros lo ha hecho. De parte mía, muchas gracias. Viri, no sé si te gusta decir algo más para despedirnos. Pues nada más, muchas gracias a los que nos ven, a los que comparten nuestros videos, y les pedimos sigan al pendiente de nuestra página www.lanosisdehoy.com para que puedan encontrar más contenido, y muchas gracias, es todo también. Gracias.